bien y manténgase allí en el 39 también. Esta palabra es maravillosa y ya la hemos escuchado muchas veces, pero cada vez, por eso la palabra es tan rica, porque es una fuente inagotable de sabiduría. Yo sé que habrán alguna vez escuchado la historia de José muchas veces, pero el Señor siempre habla de manera diferente a través de la palabra. Y hoy nos va a enseñar cómo nosotros debemos enfrentar, cómo debemos tener la perspectiva frente a las situaciones difíciles que nos pueden presentar en nuestro existir. Entonces, cómo enfrentar los nuevos retos. Cómo Dios está con nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, y cómo enfrentarlos. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros aprendamos a través de su palabra. Así que póngase en pie, mi amado hermano, como reverencia a la palabra del Señor. Y dice Génesis 37, 17, 18 y 20. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ahora vamos a Génesis 39, 2, 3. Génesis 39, 2, 3. Dice así: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora vamos al verso 11 al 14 de ese Génesis 39. Dice: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Inclina tu rostro, vamos a orar por la palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, que es guía, que es fuente inagotable de sabiduría para nosotros. Permite, Señor, que podamos entenderla, comprenderla y sobre todo atesorarla en nuestro corazón y hacerla por obra, pues tu palabra es viva y eficaz. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Por eso tomar asiento, mi amado hermano, dando gloria a Dios. Aquí vemos algo importante que nos trae la palabra de Dios, es la historia de José. Todos la hemos escuchado alguna vez, y aquel que no la ha escuchado, pues se la cuento rápidamente. José tiene unos hermanos que no le aman para nada, ¿verdad? Dice Génesis 37, dice que él había soñado. ¿De quién eran los sueños? ¿Le pertenecían a él o eran sueños de quién? Sueños de Dios. Él tenía sueños de Dios, pero sus hermanos veían en él un estorbo para sus propios planes. Y eso muchas veces en nuestra vida puede suceder. Hay sueños, y no digo los sueños egoístas que nosotros queremos hacer, sino los sueños que están puestos en Dios. Muchas veces Satanás quiere entorpecer esos sueños que con Dios queremos llevar a cabo, ¿no? Como es el de crecer espiritualmente, como es el de venir a atender los servicios, como es el de participar, el de servir. ¿Y qué llega Satanás a hacer? A perturbar esos sueños. Dice: no, ¿para qué vas a servir? Quédate descansando en casa. ¿Para qué vas a ayudar si hay otros? Yo ya estoy muy cansado, estoy muy mayor, estoy muy joven, estoy muy gordo, estoy muy flaco. Hay 10.000 excusas. Y eso es Satanás poniendo tropiezos a esos sueños que nosotros como cristianos tenemos para servir a Dios y engrandecer
y honrar y darle gloria a su nombre. Entonces aquí vemos cómo los hermanos de José querían matarlo. Ni siquiera querían hacerlo perder, ¿no? Matarlo. Ir a por todas, a por su cabeza. Entonces, ¿qué dice Génesis 37, 17 y 18? Cuando ellos lo vieron de lejos que venía, pues conspiraron. Hay muchas veces en nuestra vida, en nuestro caminar, que situaciones conspiran contra nuestro bienestar. Esas son las tribulaciones. Y bien por casualidad. ¿Tú crees que José esperaba eso de sus hermanos? No, no lo esperaba. Como nosotros tampoco esperamos que pueda surgir una situación compleja en nuestra vida. Pero en ese momento José siguió caminando hacia sus hermanos y se vio en un momento dado inmerso en una cisterna, en un lugar, en un pozo. ¿Dónde está la salida del pozo? En lo alto. ¿Qué puede hacer José en el pozo? Orar sí, pero el moverse simplemente en círculo. Cuando nosotros caemos en un pozo, que puede ser la oscuridad, que son los lados oscuros, no las tinieblas del pecado, sino lugares oscuros que podemos pasar y atravesar dentro de este caminar como cristianos, pues muchas veces lo que vamos haciendo es dando vueltas. ¿Pero por qué estoy en esta situación? ¿Por qué yo estoy pasando esta pena? ¿Por qué yo, Dios mío? ¿Por qué se fue tan ingrato? El que se fue. Deben decir algunos. O por qué hay esta enfermedad, o por qué la pérdida del trabajo, o por qué tengo que moverme de mi casa, de mi país, de todas esas cosas. Y empiezan a hacer un círculo que si no se está claro, pues vas a continuar allí dando círculos por mucho tiempo. Hay personas que continúan allí dando vueltas. Cuando la salida de aquel pozo, de aquella situación, está allá en lo alto, está arriba. Solo puede haber una salida, y es por la parte de arriba, donde está la boca del pozo. Nosotros la única salida que podemos tener, mis amados hermanos, para enfrentar esas situaciones difíciles, es mirar hacia los cielos, de donde viene nuestro socorro. Y es Dios el que está a cargo de ello. Entonces, inventaron eso. Sabemos la historia después, que fue vendido a unos tratantes de esclavos y luego terminó en la casa de Potifar. Pero hay algo importante que leímos también en Génesis 39, 2, 3, que dice que Jehová estaba con José. Habían cosas malas, pero Jehová, el Señor Todopoderoso, continuaba estando con él. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que sucedieron para con José era porque Dios las permitía. Cuando nosotros tenemos toda nuestra atención en Dios, en las cosas del Señor, todo lo que viene para nosotros es de beneficio. Aún así no lo entendamos. Una enfermedad, cualquier situación de pérdida de trabajo, espiritual, sentimental, todo tiene que ver, un punto de ayuda, de moldearnos a nosotros cuando viene de Dios. Pero nosotros tenemos que estar con Dios. Y lo vuelvo a decir, porque a veces le achacamos situaciones que son por nuestro pecado y son por nuestras malas decisiones. Es que Dios me está moldeando. No. Tú has sido rebelde, tu orgullo ha estado más presente que tu sabiduría y has decidido, y esa es la consecuencia de tu pecado. Otra cosa es estar con Dios y que vengan esas cosas, que son esas partes oscuras, pero que sabemos que Dios está con nosotros. Entonces dice que Jehová estaba con José y que fue varón próspero. Y ese amo, el que le había comprado, Potifar, que era el copero del rey, pues lo llevó para su casa. Imagínate ese cambio. Y digo, bueno, aquí se me arregló todo, ¿no? Y así puede pasar en nuestras vidas. Dice, bueno, ya estoy aquí, ya me instalé en esta ciudad, ya tengo un nuevo trabajo, tengo una nueva casa, tengo esto, lo otro. Ya todo lo que viene es bueno. Y de repente, toma ya, aparece la mujer de Potifar trayendo más pena que gloria.
Entonces la mujer se le metió entre ceja y ceja que él necesitaba ser de ella y le urdió una situación en la cual él salió perjudicado. ¿Quién está detrás de toda esa maldad y de todo ese engaño? Satanás. Entonces nosotros debemos estar, como dice la palabra, vigilantes, mis amados hermanos, a todas las situaciones que Satanás pueda atender en nuestra vida. ¿Y cómo nosotros aprendemos cuáles son las artimañas de Satanás? Las vemos en la palabra de Dios, las aprendemos a través de las predicaciones. ¿Cómo Satanás opera en el mundo? Él está a cargo del mundo y si nosotros estamos allí afuera, estamos expuestos a que vengan situaciones complejas en nuestra vida puestas por Satanás. Pero estamos nosotros como cristianos en el sentido de que Cristo está con nosotros, que Dios está con nosotros y podemos ser también varones, hombres y mujeres prósperos en la casa del Señor. Entonces, así pasó, fue puesto preso. Y así continuó la historia de José hasta que llegó a tener un puesto, un alto cargo en aquel reino en el cual él estaba. Pero dice la palabra que desde ese primer momento en que él fue vendido por sus hermanos, que fue tirado al pozo, hasta llegar a ese alto cargo, pasaron alrededor de 13 años. 13 años de altos y bajos. Pero en esos altos y bajos estaba el Señor con él. Y así nosotros como cristianos debemos entender que el cimiento para poder enfrentar las pruebas, así como lo enfrentó José a través de los celos de sus hermanos, que tramaron asesinarlos, el Señor también tocó a otras personas para ayudarlo. En ese caso, en ese momento, el corazón de Rubén y Judá, que no permitieron que lo matasen, de sus propios hermanos, sino que lo vendiesen. Ahí hubo Dios también actuando a través de aquellas personas. A veces nosotros encontramos en nuestro caminar personas que, aun siendo impías, el Señor las usa para traer un mensaje a nosotros, para traer una muestra de misericordia de parte de Dios. Nosotros hemos pasado por muchas situaciones en las cuales una persona impía que no conoce, que no cree ni en él mismo, viene a tendernos la mano y dice, wow, ¿esto de dónde salió esa misericordia? Bueno, es Dios trabajando. Entonces debemos entender que durante este caminar, para enfrentar los nuevos retos, también sabemos que contamos con la misericordia de Dios. Y que puede usarlo cualquier cosa, cualquier persona, para el beneficio de sus hijos, que somos nosotros. Entonces, la Biblia afirma que Dios estaba con José en todo momento, desde el instante en que fue vendido como esclavo hasta su encarcelamiento. Él estaba allí. Y también que el Señor lo prosperó y le dio gracia delante de Faraón. Solamente Dios puede hacer eso. Dice Hebreos 13:5, que Dios dice, no te desampararé ni te dejaré. Y eso es una verdad inmensa. No existe un lugar tan lejano ni una dificultad demasiado grande para que estemos fuera del alcance del amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que vamos caminando por un lugar seguro, a pesar de que haya baches, subidas, bajadas, piedras en el camino, pues sabemos que Él no nos dejará ni nos desamparará. Desamparará. Se me lengua la traba. Entonces Dios permite en los tiempos difíciles, esos tiempos difíciles en tu vida por una razón. Y nosotros tenemos que cuestionarnos cuál es la razón por la cual estamos pasando o vamos a pasar o pasaremos esas situaciones difíciles. Sin importar cuál difícil parezca la prueba, si tú eres un seguidor del Señor Jesucristo, pues Dios tiene una buena razón para permitir esa dificultad en tu vida. Recordemos que José estuvo durante 13 años y tuvo que enfrentar la adversidad, pero también Dios lo llevó a la victoria. Debemos entender que nada, como dicen popularmente, no hay mal que dure 100 años. Todo irá a pasar, mis amados hermanos. Todo tiene un tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para vivir, tiempo para morir. Siempre hay un tiempo establecido por Dios. Los problemas no son
eternos. Siempre habrá una solución en Cristo Jesús. Entonces, mucha gente pregunta, ¿por qué un Dios bueno y amoroso nos permite pasar por cosas tales como la muerte de un niño, de un hijo, enfermedades, de daños a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, dificultades financieras, preocupación, temor? ¿Por qué Dios permite todas esas cosas? No significa que al amarnos Dios quiere que nuestras vidas sean felices y cómodas, según la palabra. Eso podría preguntarse muchas personas. Si Dios es amor, si Dios es tan bueno, ¿por qué nuestras vidas no son fáciles y cómodas? Pues la Biblia nos enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos y todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Ahí no hay otra forma de explicarlo. Eso debería significar entonces que las pruebas y las tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Ahí ya cambia la perspectiva. Cuando hay una situación difícil en nuestra vida, si hay queja constantemente, pues va a ser una carga imposible de soportar. Pero si la vemos desde el punto de vista de Dios, en que son esas cosas que nos ayudan a bien, pues tendremos una forma de descansar en el Señor. Y nuestra gran esperanza en Él es cuando viene, cuando el gozo viene a nosotros, aún en medio de las situaciones difíciles. Entonces ahí está otra manera de enfrentar los nuevos retos, sabiendo que desde la perspectiva de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente todas las pruebas y tribulaciones pues deben tener un propósito divino. Todo lo que sucede en nuestra vida, si tú eres cristiano, si tú eres seguidor de Cristo, si tú crees en el verdadero poder de Dios en nuestras vidas, pues todo tiene un propósito del Padre. Todo. Todo. El hecho de estar aquí, el hecho de estar en esta ciudad, el hecho de tener el trabajo que tienes, de la familia que tienes, hay un propósito divino para ello. Dice Primera de Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esta palabra es maravillosa, pueden marcarla ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7. O sea, diversas pruebas, es como el oro nos hace que el oro, cada vez que se pasa por el fuego, va saliendo más puro. A veces hace referencia al oro de Ofidis, que se pasaba por 3 veces por el fuego para que fuera más valioso y más puro. Cuando nosotros pasamos por esas pruebas, vamos siendo cada vez mejores. Y dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Cuando se ha manifestado en nuestra vida el Señor Jesucristo, todas aquellas cosas es para darle gloria y honra. Entonces nosotros, hablando de José, pues el Señor tenía un propósito con cada paso que dio José en su rocoso, por llamarlo de alguna forma, recorrido en la vida. En los planes de Dios, José no solo salvaría a su familia, sino también a todo Egipto durante los 7 años de hambruna. Si ese propósito de Dios tan maravilloso, no era un solo propósito para él, era el propósito para todo un pueblo, para toda una nación. Ese es el poder de Dios. A lo mejor lo veía simplemente como un problema, si fuera otro tipo de percepción, de su percepción natural. Diría, bueno, pero esto, yo como que me bajo de este tren, porque esto tiene muchas paradas que no me convienen, ¿no? Pero si lo veías desde el punto de Dios, decía, bueno, Dios me está preparando para algo. No sé qué es, pero algo el Señor tiene bueno para mí, porque el Señor me ama. Algo el Señor tiene bueno para ti, porque el Señor te ama. Algo bueno tiene el Señor para ti, porque Él está permanentemente proveyendo todo en vuestras vidas. Si nosotros lo creemos, todo lo que sucede en este momento en nuestro existir es bueno y agradable para nosotros. Y hace parte de ese propósito divino que Él tiene para con nosotros. ¿Tú lo crees? Amén.
Entonces, por eso José le dice a sus hermanos en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí. Y esta palabra es maravillosa. Vosotros pensasteis, le habla a los hermanos, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Muchas veces hay cosas que la gente nos quiere hacer daño, pero esas cosas las encamina Dios para bien. Y nosotros nos sorprendemos. Por eso a veces cuando vemos las situaciones después de un tiempo, decimos, wow, en aquel momento sentía el agua hasta el tope. Estaba sintiéndome ahogado. Pensé que no tenía salida, pero ya viéndolo desde la perspectiva después de un tiempo, fue una bendición que eso sucediera en mi vida. Porque he aprendido, porque he crecido, porque he madurado, por miles de razones. Entonces Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo, dice José a sus hermanos. O sea, un propósito grande. Los propósitos de Dios, mi amado hermano, son grandes. Porque es un Dios poderoso y grande. Él está al cuidado de lo más mínimo, pero Él quiere para nosotros lo mejor. ¿Cómo será lo que quiere tan grande el Señor que quiere una eternidad para con nosotros? Una eternidad es algo que no tenemos ni idea de cuánto puede ser. Es inimaginable, pero sabemos que una eternidad es mucho. En gozo, en paz, en alegría, sin problemas. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, grandes cosas. Entonces la dirección soberana de Dios en la vida de José, pues ilustra la verdad que nos enseña la palabra. Sobre todo en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A su propósito. Tú has sido llamado a su propósito. Tú eres un siervo del Señor llamado a su propósito. Entonces la oscuridad durará cuanto sea necesario en nuestras vidas para que Dios cumpla su propósito. Entonces ahí descansamos. Porque si hay un propósito de Dios, hay una oscuridad en nuestra vida en este momento o cuando vendrá, pues no nos impacientemos en momentos de dolor. Si nosotros pudiéramos ver el futuro como lo ve Dios, que lo hemos dicho, en medio de la oscuridad, pues le agradeceríamos al Señor, pues comprenderíamos el propósito de sus pruebas en nuestra vida. Por medio de lo que José padeció en casa de Potifar y en la prisión, como hubo un propósito tan grande que él, estando en la prisión, aprendió el lenguaje egipcio y sus costumbres. ¿Tú crees que si hubiera estado de su parte aprender el egipcio y las costumbres de ese pueblo, si hubiera sido una opción, a lo mejor él no hubiera decidido por eso? No, yo prefiero pastorear mis ovejas, las ovejas de mi padre, que voy a ir a Egipto. ¿No? Pero en el propósito de Dios lo puso allí en la cárcel, aprendió el egipcio, aprendió las costumbres, para luego ponerlo en aquel puesto de honra como gobernador de ese pueblo. Entonces, lo que el Señor nunca hizo fue mostrarle el plan a José. Él nunca le dijo, mire, te voy a llevar allí, te voy a hacer esto. Mas el Señor a nosotros sí nos da una luz en cuanto al propósito que tiene con nosotros. Entonces, no solamente no nos enseña tampoco el plan completo, pero nos enseña el camino por el cual ese propósito y ese plan se ha de cumplir. Y ese camino es Jesucristo. Es maravilloso, porque no vamos dando palos de ciego, sí, sabemos que el Señor está allí, pero no vamos caminando ciegamente. Sabemos que tenemos un camino. Y ese camino es Cristo Jesús, que es la verdad y es la vida. Entonces, allí vamos acertando en el camino. Entonces, ya el Señor lo ha trazado. Entonces, nosotros quisiéramos acortar las pruebas y tenemos que reconocer que son las dificultades, mis amados hermanos, las que nos moldean. Piensa por un momento aquello tan malo que te ha sucedido desde este momento hacia atrás, algo que en tu vida marcó una situación compleja. Muchas cosas han pasado, pero algo que te haya marcado. Yo sé que a partir de lo que viviste después, ya eres una persona diferente, sin duda alguna. Y si has estado con Dios, sabes que esa situación por la que viviste ahora
es una situación para darle gloria y honra al Señor. Dice, Señor, por eso que pasé, si no hubiera sido por ti, no estaría aquí y no estaría dándote la gloria y la honra. Entonces, mis amados hermanos, otra de las situaciones para enfrentar los nuevos retos es no batallar contra Dios. Si Dios está trayendo todo eso a nuestra vida para moldearnos, para hacernos mejor y es agradable para nosotros, ¿para qué batallamos? ¿Para qué ponemos queja en nuestra boca? Sí, pero por Dios, ¿pero esto por qué? Aquí, a mí. Vivámoslo desde el punto de vista de la perspectiva de Dios, sabiendo que es para bendición para nuestra propia vida. Entonces, no nos rindamos a nuestra voluntad. Simplemente digamos, Señor, no entiendo esto, ni tampoco es de mi agrado, pero me rindo ante tu propósito. Cualquiera que sea. Manténme en ese lugar hasta que lo logre. Por eso este caminar con Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y el Señor cada vez nos va equipando con mayor sabiduría y mayor capacidad para enfrentar y ser más resistente a ese camino que no es fácil. Y ahí está. Entonces, las pruebas, mis hermanos, nos hacen crecer, nos hacen madurar y sobre todo creer en la guía de Dios. Las pruebas, estando en Dios, nos llevan a desarrollar un nuevo carácter en nosotros. Quiero que vayas a Romanos 5, 3, 5. ¿Qué carácter se desarrolla en nosotros a través de esas pruebas? ¿Qué dice Romanos 5, 3, 5? Ahí encontré la respuesta. Romanos 5, 3, 5. ¿Se encontró? Dígame. Dice así, Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Entonces, esa situación compleja, esas pruebas nos llevan a desarrollar un carácter piadoso, que a lo mejor muchos no tenían. Y a desarrollar la paciencia, que algunos a lo mejor no tenían. Y sobre todo, ganando paciencia, la prueba llega a la esperanza. Por eso descansamos en la esperanza. De saber que hay un propósito de Dios en cada una de esas situaciones complejas que pasan en nuestra vida. Porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ese amor de Dios ha sido revelado por el Espíritu Santo para nosotros y sabemos y entendemos que todo lo que viene a nuestra vida, a pesar de que no lo entendamos, que sea difícil, trae una paciencia y una esperanza también, que solamente está en Cristo Jesús. Entonces, a menudo aprendemos que la oscuridad, aprendemos más estando en la oscuridad que en la luz. Siempre se dice popularmente, de lo malo también se aprende. Y nosotros aprendemos también de las situaciones malas, sabiendo que Dios las ha permitido en nuestra vida para que tengamos una lección que nos hará afirmar más en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Entonces, ahí descansamos, ahí viene nuestro gozo. Sin importar en dónde estaba José, ya fuera en el fondo de la cisterna, o en la casa de Potifar, o en la cárcel, él seguía avanzando. ¿Hacia dónde? Hacia la luz. La luz de Cristo. Nosotros, a pesar de que si estás en un momento difícil, si estás en un pozo, si estás en una cárcel, digo los problemas, sigue avanzando hacia la luz. La luz es el camino. Y el camino es Jesús. Todo ese tiempo Dios le continuó a José dirigiendo hacia su divino propósito.
¿Y cuál era el propósito? Que José vendría a ser gobernador de Egipto. ¿Cuál será el propósito de Dios en nuestra vida? Grande. ¿Te lo crees? Claro, grande. Dios no tenemos un Dios pequeño, un Dios grande y poderoso. Ese plan que tenía Dios en la vida de José no solo salvaría a la familia, sino a la población de Egipto. Y esa historia, por ser tan maravillosa, quedó escrita en la Biblia para enseñanza para nosotros en este tiempo y para la bendición de Dios. Entonces nosotros debemos, mis amados hermanos, enfrentando los nuevos retos, experimentar nuestra completa dependencia de Dios en medio de las tribulaciones. Es una forma de enfrentar esos nuevos retos. Completa dependencia en las tribulaciones. Y eso es mucho más efectivo que solo escuchar acerca de su fidelidad. Porque es fácil escuchar, Dios es fiel, Dios está contigo. Sí, pero no dependemos al 101% de Él. Sino le dejo una parte a Él y la otra voy a intentar yo arreglarla por mi parte. Debemos rendirnos completamente a Él y experimentar esa completa dependencia de Dios. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Que si nosotros estamos pensando que lo estoy haciendo bien y esa es mi opinión y eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso, hay un error allí. Porque debemos depender completamente de Dios. Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. ¿Tú lo crees? Claro que sí. Al confiar en Él y al seguirlo en obediencia, pues podemos cumplir con su plan. Si somos desobedientes, si somos primero prima nuestro corazón, nuestra emoción, pues no estamos acertando en el blanco, que es el propósito de Dios. Estamos haciendo lo que queremos. Pero si nosotros nos guiamos por la palabra, que es guía para nosotros, si caminamos por el camino que es Cristo Jesús, pues lo estaremos haciendo bien. Y algo el Señor hará con respecto a nuestra obediencia. Y será traer bendición a nuestras vidas. No hay otra. Si hay una causa-efecto, si hay una decisión y hay una consecuencia, la respuesta a la obediencia tiene que ser bendición. No hay otra. ¿Y cuántos quieren ser bendecidos hoy aquí en esta mañana? Todos. Todos queremos ser bendecidos por Dios. Entonces, porque así como el Padre Celestial moldea nuestro carácter, solo es obedecer, solo la obediencia fiel nos permite crecer en sabiduría y madurez. Y eso es lo que hemos venido viendo desde el año pasado. Cómo crecer espiritualmente. Cómo ser maduros en la fe. Cómo dejar de ser niños en la fe, apegándonos de pequeñeces y ver el propósito grande que tiene Dios para con nosotros y buscando el crecimiento y la madurez espiritual que nosotros necesitamos para entender y comprender todas aquellas grandes cosas que Dios tiene para ti y para todos nosotros como iglesia también. Entonces, solo la obediencia fiel nos permite crecer en sabiduría y madurez para servirle. O sea que allí hay un propósito. Servirle a Dios. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, si queremos tener más sabiduría, no es para llenar mi ego, es para servirle a Dios. Entonces, sirviendo a Dios, podemos enfrentar esos nuevos retos, porque pondremos toda nuestra atención a lo primero y principal, que es Dios, y el resto vendrá por añadidura. Ahí descansamos en el Señor. Si no puede ver la luz al final del túnel, pues puede que esté mirando en la dirección equivocada. Y vuelvo a la cisterna, al pozo donde estaba José. Si tú ves al frente, que pues oscuridad, porque es un pozo, ¿no? Entre más hondo estés, menos luz vas a tener. Pero si ves hacia arriba, arriba es donde está la luz. De arriba viene nuestro socorro. Entonces, si no estás viendo la luz, es porque estás viendo a un lado diferente. Es porque le estás dando la espalda a Dios. Es porque estás inclinando tu rostro adorando a otros dioses que no tienes que adorar. Hay que adorar a Dios, que es el primero y principal en nuestras vidas. De ahí viene esa luz. Entonces, Él no iluminará todo el camino al mismo tiempo, sino que alumbrará lo suficiente para que demos un paso a la vez. Y ese paso a la vez tiene que ver con pasos de fe. Y eso es lo que debemos nosotros
para continuar avanzando, así como lo dice Salmos 119, 105. Un paso a la vez. Entonces, lo que aprendemos en la oscuridad, mi amado hermano, ya para terminar, pues debemos compartirlo en la luz. Las lecciones que nos da Dios en nuestra vida, a través de las situaciones difíciles, debemos compartirla con otros para darle la gloria y la honra al Señor. De saber que Él permitió aquellas cosas en mi vida y que ahora yo puedo levantar una bandera de victoria, porque el Señor lo permitió así. Y que he crecido en madurez y que he crecido en sabiduría. Y aquella persona a la cual yo le estoy hablando, le estás tú dando también esperanza. Porque hay personas que piensan que solamente ellos han tenido problemas, que solamente ellos han pasado por penas, por enfermedades, por pérdidas, y no tienen dónde echar mano porque no conocen de la palabra de Dios. Por eso es tan importante nosotros dar esa palabra a aquellos que la necesitan. Porque a través de esa palabra que tú has aprendido en la iglesia, a través de tu oración personal en casa, de tu devocional diario, es la que le vas a llevar a aquella persona que se siente perdida y se siente en ese pozo y que está viendo a un lugar diferente y no a la luz. Esa es la importancia de que nosotros compartamos lo que aprendemos, lo que hemos recibido por gracia, lo demos por gracia también. Entonces, lo que aprendemos en la oscuridad debemos compartirlo en la luz. José había crecido en una familia que creía en Jehová, pero de pronto se encontró en medio de una sociedad idólatra. Egipto, imagínate. Faraón gobernaba allí. Pero él, a través de seguir los sueños de Dios, no los de él, sino los planes del Señor, pudo traer la fe en el único Dios verdadero, que era Jehová. O sea, fue luz en medio de las tinieblas. Y así estamos nosotros llamados a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo enfrentamos los nuevos retos aún en nuestra vida? Siendo luz para otros también. Porque si yo doy esa luz, también la estoy recibiendo. Porque viene del Padre, porque viene de una preparación del Señor. Entonces, el Señor ha ido edificando sus principios en su vida, en la vida de José y en nuestras vidas. Él cada vez nos va edificando más y desea que compartamos esas verdades con aquellos que la necesitan. Muchos a tu alrededor, sin duda alguna, viven en tinieblas. ¿Verdad? Tú debes conocer muchas personas que viven en tinieblas. En tu propia familia hay personas que viven aún en tinieblas, que viven en vanidades, que viven en ansiedades, que viven en frustraciones. Pero tu deber es poner a disposición del prójimo tanto las lecciones que tú has recibido en tu vida, como lo que has aprendido en los momentos más oscuros, a través de la preparación que Dios ha dado para ti. Entonces, resumiendo, como nadie está exento de momentos sombríos, es importante que aprendamos que Dios está con nosotros en los momentos difíciles cuando llega la adversidad. Eso es lo más importante. Y que al pasar por tiempos difíciles anhelamos escuchar que Dios nos acompaña y sobre todo que Él tiene el propósito con la prueba, con la verdadera esperanza de saber que el sufrimiento no durará para siempre. Entonces, aquí podemos traer algo que el pastor Iker habló el miércoles. ¿Cuál es el propósito final de Dios en nuestras vidas? ¿Alguien nos recuerda? Santificación, muy bien. También aprendidos. El propósito final de Dios se puede resumir, sí, ser santos, la santificación, pero que seamos transformados completamente, más y más, a la imagen de su Hijo, como lo dice Romanos 8:29. Esa es la meta del cristiano. Y todo en la vida, mis amados hermanos, incluyendo las pruebas y las tribulaciones, están diseñadas para permitirnos alcanzar esa meta, que es ser más parecidos a Cristo Jesús. Es parte del proceso de la santificación, como decía nuestra hermana Luisa, nuestro hermano Samuel y algún otro, siendo apartados para los propósitos de Dios y equipados para vivir para su gloria. Ese es el propósito de Dios.
Sin embargo, las bendiciones de Dios no están garantizadas para todos. ¿Por qué las bendiciones de Dios no están garantizadas para todos? Exacto, muy bien. Eso es lo que nosotros debemos expresarle a aquellos que creen que también sin acercarse a Dios reciben bendición. Y a veces la bendición que ellos tienen, entre comillas, es producto de su propio esfuerzo. Si yo trabajo, tengo que ganar un dinero. Entonces, el Señor me ha prosperado. No, estás trabajando, pero Dios no está por ahí. Entonces, las bendiciones no están garantizadas para todos, solo para aquellos que han reconocido a Cristo como su Salvador personal, como su Señor y Salvador. Los que rechazan como hijo de Dios no pueden apropiarse de esas bendiciones. Entonces nosotros hoy como pueblo, como iglesia, debemos continuar, mis amados hermanos, los aliento a eso, a seguir dando pasos de fe, entregando toda vuestra confianza en Cristo como vuestro Salvador. A eso los aliento hoy en esta mañana, a que podamos entregarle toda nuestra confianza, toda nuestra vida al Señor, y así poder enfrentar los retos que han de venir a nuestro existir. Y para aquel que no se ha firmado aún en el camino del Señor Jesús, pues que lo reconozca ante Dios, que reconozca que ha pecado y que confíe en que Cristo murió en la cruz para ocupar su lugar y saldar la deuda de su pecado. Solo en ese momento, para aquellos que confiesen a Cristo como su Señor y Salvador, pues esos privilegios, esas bendiciones, esos derechos, esas promesas que pertenecen a los hijos de Dios, también serán suyos. Ponte en pie, mi amado hermano. Vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra, por su guía, por su gozo, por su esperanza, que nos deja saber a través de su palabra que Él siempre nos acompañará en los momentos difíciles, que debemos caminar con Dios en los tiempos de dificultad y que hemos aprendido